Qué grato poder saludarle, amado pastor, a usted, su familia y esa preciosa iglesia que Dios ha puesto en sus manos, recibiendo la bendición de un nuevo mes y un nuevo día donde su palabra puede alimentar nuestra fe. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 11 y el verso 18, están estas palabras que sirven de base a mi reflexión de hoy. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Son pocas las frases en la Biblia que aparecen con un signo de admiración entre ellas, pero esta marca una pauta significativa, porque es el momento en que la iglesia reunida en Jerusalén escucha el informe de Pedro y él les relata cómo el Evangelio a través de su ministerio llegó a la primer familia gentil. Pasaron siglos enteros para que Israel considerara que Dios también podría llegar a un terreno diferente al que ellos habían estado siguiéndole, que ya Dios no trataría solo con los pueblos judíos, sino que también incluiría a los gentiles. Eso era nuevo para ellos. Y seguramente a usted no le parecerá extraño que Dios haya puesto su mirada no solo en unos pocos, sino en toda la humanidad. Lo que sí parece asombroso en la actitud que la iglesia primitiva asume frente a los nuevos retos que Dios le propone. Es que se trataba de un cambio trascendental. Ya ellos no estarían ni siquiera en el templo, ni siquiera tomando todas las costumbres y tradiciones de la ley. La circuncisión no la volverían a aplicar a sus hijos. Tampoco comerían las mismas tradiciones de antes. Ahora, hasta sus hijos se casarían con personas que provenían de otros pueblos, aunque fuesen alcanzadas por Dios. Esto es a lo que me quiero referir en esta hora. ¿Cómo reaccionar ante los cambios? Ante un Dios que sorprende cada vez más, con cosas que uno quizás no se esperaría, que nos lleva a terrenos y áreas nuevas cuando ve que estamos muy conformes con las que hemos tenido. Ese precisamente, el no asombrarse ni adaptarse a los cambios que Dios proponía, fue el problema de Israel por mucho tiempo, que solo lo resolvió la iglesia. Recuerde que la misma humanidad así también lo hizo. Noé los invitó también a meterse en un arca, y sin embargo, ellos prefirieron la tierra firme, que era lo que conocían, y dijeron no. Muy por el contrario, se burlaron del hecho de que no estuviera Noé con ellos, sino queriendo explorar algo nuevo. También le reclamaron a Moisés cuando los liberó el por qué insistía en darles una comida diferente, cuando ellos habían estado acostumbrados a la comida que en Egipto recibían. Ciertamente, lo que hemos vivido, cambios, reconocemos que hay quienes nos quisieran tener encerrados y limitados solo a una forma, pero no ha sido nunca el plan de Dios. Cuando los israelitas pensaban, ¿cómo vamos a conquistar la tierra de Canaán ante esos gigantes si ni siquiera sabemos pelear? Somos pastores. Lo que menos se imaginaron es que su primer batalla solo iba a consistir en caminar como rediles alrededor de las murallas, y Dios se encargaría de todo. Y hasta le dijeron a Gedeón, ¿vamos a ganar una batalla con 300? Y Dios le demostró que sí. Cuando un tiempo estuvieron solo jueces, le reclamaron a Samuel, danos un rey, porque estamos acostumbrados a tenerlo como cuando estábamos en Egipto. Y hay que verlos cuando llegó la cautividad. Cómo allá, desde Babilonia, lloraban. Y alguien les decía, ¿por qué lloran si ustedes son cantores? Y ellos decían, ¿cómo hemos de cantar si nosotros solo cantamos es en el templo y el templo está destruido? Quizás por eso Jesús llegó con
ojos abiertos hacia la samaritana, a decirle: mujer, ha llegado la hora en que no se trata de adorar a Dios ni en un templo ni en un monte. Hay un Dios que no tiene límites, hay un Dios que no tiene forma cuando espera el servicio de las gentes. Y efectivamente, mientras en el templo se hacían sacrificios a montón, el Señor del templo estaba en las casas visitando un saqueo o quizás en medio de la casa de Lázaro. Lo cierto es que el Señor no está limitado a una sola forma y por eso lo quiso demostrar el día que bajándose de su trono se hizo carne para habitar con los hombres. La actual situación que estamos viviendo ha sido un tema de reflexión para mi vida, porque ha puesto a reto y en desafío mi liderazgo, mi propio corazón de pastor y de servicio a los santos. Pareciera que Dios me dijese: así como has predicado tranquilamente dentro de las cuatro paredes de un templo, también quiero que lo hagas afuera del templo. Quiero que pienses que puedes ministrar a mi pueblo no solamente a través de la visitación y de la cercanía a ellos, sino que podrías usar una plataforma electrónica donde muchos te podrían ver y mi mensaje sería más difundido. Eso es lo que me asombra de la iglesia primitiva. No murmuraban de lo que Dios les imponía o lo que las dificultades traían. No, tampoco se quejaban. Parece que eran como una niña que llegaba a un nuevo lugar y procuraba probar cada nueva experiencia porque tiene su padre cercano a ella y sabe que si le permitió estar ahí, nada le va a pasar. Sí, aceptaron la voluntad de Dios. Tal vez hasta pensaron: algo Dios tendrá planeado. Así que, mientras tanto, disfrutemos. Es que, hermanos, salieron del templo, de la ley, de la liturgia. Ya no volverían a realizar la circuncisión, ni las fiestas con los grandes cantores del templo. Todo ello fue cambiado. Y sin embargo, ese sistema nuevo les permitió multiplicarse. Sí, seguramente anhelaron pensar en que necesitaban un templo, pero reconocieron que su propio cuerpo era ahora su templo. Por eso cuando los metían a la cárcel, allá cantaban. Frente a los gobernantes, los que nunca sintieron ir a hablar con ellos ni con el César para defender su país, ahora estaban dispuestos a defender el Evangelio en la nueva área y terreno que Dios les había propuesto. Permíteme despedir esta reflexión con una declaración de fe. Creo que viene una generación distinta que Dios ha estado formando en medio de esta etapa que estamos de transición viviendo. Sí, no importa si el motivo fue una pandemia o el deseo de proteger tu salud. Lo cierto es que alguien quiso cambiarnos la manera como nosotros le hacemos el culto a Dios y se ha encontrado con la sorpresa que hemos sobrevivido y que hemos estado sacando fruto y provecho a esta nueva área de trabajo donde nos han puesto. Sí, creo que viene una generación de creyentes a los que no vas a tener que invitar tanto a que exista un templo, porque ellos van a desear no perderse en un culto, pues aprendieron a ser adoradores a lo lejos. Ahora vendrán quienes con ansiedad esperarán su turno cuando los templos se reabran y quizás tengan que decir como David: ¿cuándo vendré y me presentaré? Pero también me agrada de Dios que como Él es el querer como el hacer, en su buena voluntad, ha estado formando en estos tiempos, hoy intensamente, una generación de pastores. Nunca imaginaríamos a un anciano tomándose las redes para predicar. Incluso los maestros, cuyo temor era qué hacer con el niño que no le parece atractiva nuestra clase en el aula y está cautivado por la
tecnología, ahora sabe que tienen maestros que han entrado a las redes para encontrarse con ellos. Veo hermanos que ya no traen un mercado a un templo, pero que sí envían mercados para un hermano necesitado. Veo creyentes que hoy ya están diezmando y ofrendando sin la necesidad de hacer una fila hacia un alfolí o que se tone una canción que les recuerde su deber o que les pase un sobre para que entonces lo hagan. Dios está concediendo que el adorador en espíritu y en verdad esté presente. Y la iglesia con sus líderes debemos de estar asombrados diciendo, de manera que también Dios se mueve afuera del templo. De manera que también los creyentes pueden ser fieles a Dios, aun cuando no los tenemos todos juntos. Sí, se trata de disfrutar esta etapa. No te digo que no deseo que regresemos al templo, pero aún los amigos de Daniel pensaron, aunque nos quitaron el templo y nos trajeron a Babilonia, aquí adoraremos, aquí cantaremos. Y Dios vio tal actitud que como los vio adorando lejos de Jerusalén, finalmente con Esdras y Nehemías, los regresó otra vez para poderlos recompensar porque fueron fieles cuando el cambio llegó. Quiero animarte a que vivas esta experiencia y aunque pudiéramos contar cada minuto deseando que terminara, si Dios está con nosotros todo este tiempo que esto dure y que yo ignoro, yo voy a disfrutarlo, yo voy a aprovecharlo, yo voy a aprender. Quizás me verá sirviéndole a Él con tanta intensidad que entonces dirá, le regresaré su templo, le regresaré a su edificación y quizás a algo de ese método anterior, pero ciertamente habrá descubierto que en mi corazón hay una adoración que ya no tiene límites. Porque es verdad, la montaña de lejos siempre permite que la contemplemos lo grande que ella es. Que Dios te bendiga.